meditar en la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a todos aquellos que se van a ir conectando, ¿no es cierto? Recordando, ¿no es cierto?, este fin de semana tuvimos conferencia, ¿no es cierto? Y allí, ¿no es cierto?, contento con el Señor, con todas las cosas que hace el Señor Jesucristo. El Señor bendiga a nuestro pastor Gustavo, de lo recibió, ¿no es cierto? Y así el Señor bendiga a nuestros hijos, bendiga a todos nuestros pastores, el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a todos los que en aquel lugar nos congregamos y alabamos y bendecimos el Señor Jesucristo en el día, ¿no es cierto?, día viernes y el día sábado y el día domingo. Así que gracias le damos al Señor, pero ahora, ¿no es cierto?, queremos reflexionar en la palabra. Así que el Señor nos bendiga y bendiga a todos aquellos que están conectados, los que se van a conectar y a los que un momento más tal vez pueden reflexionar. Vamos a hablar un poquito, hermano, de este pacto nuevo, hermano, de este pacto glorioso, mi hermano, donde entramos al Evangelio glorioso, porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que entender cada día, ¿no es cierto?, y el Señor ha prometido cosas maravillosas, ¿no es cierto?, y dejó su palabra profética más segura para poder entender las cosas, comprender. Vamos a leer unos trocitos, mi hermano, de la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer, mi hermano, un trocito para la gloria del Señor. Vamos a leer allá en Gálatas, mi hermano, 3:16 para la gloria del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga, ricas bendiciones a todos, ¿no es cierto?, los que van a escuchar, los que van a meditar, y esperando que ustedes compartan esta palabra para que muchos puedan, ¿no es cierto?, leer las Escrituras, puedan saciarse, así como Apolo, ¿no es cierto? Apolo predicaba el bautismo de Juan, y apareció aquel matrimonio, ¿no es cierto?, y pusieron más excelente el camino del Señor. Por eso es importante, ¿no es cierto?, un hombre vigoroso, Apolo, ¿no es cierto?, pero no conocía, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que conozcamos para poder predicar este evangelio, para hablar de esta grandeza, ¿no es cierto? Y lo hagamos con seguridad, ¿no es cierto? Vamos a leer, ¿no es cierto?, en Gálatas 3:16, ¿no es cierto? Vamos a leer Gálatas 3, mi hermano. Vamos a leer 16, 17, 18, vamos a leer para la gloria del Señor, y tenemos hasta el 19. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos colme ricas bendiciones a todos, mi hermano. Así que el Señor sea, ¿no es cierto?, en cada vida y en cada corazón. Y vamos a leer este trocito en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, ¿no es cierto? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablare de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire cómo no lo deja duda el Señor, ¿no es cierto? Dice, el 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no abroga para invalidar la promesa. Porque el 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Miren qué lindo, hermano. Entonces nos dice, ¿no es cierto?, 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Qué bonito, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, el 21 también lo leemos, dice, luego la ley es contraria a la promesa en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Bonito, vamos a orar al Señor, ¿no es cierto?, para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a entender esta palabra tan maravillosa, ¿no es cierto? Eterno Señor Jesucristo, dueño de todas las cosas, gracias le damos, Señor Jesucristo, por su bondad, por su amor tan maravilloso. Y gracias, Señor, por mostrarnos esto glorioso, esto maravilloso que usted nos ha dado a entender, Señor Jesucristo. Y nos ha mostrado muchas cosas que son maravillosas, nos gozamos en aquellas, Señor, pero gracias, infinitas gracias, Señor. Bendiga cada vida, cada corazón, Señor, para que podamos entender esta palabra, para que podamos meditarla, para que podamos reflexionar, Señor Jesucristo, que usted es el camino en la verdad y en la vida, Señor. Y usted, Señor, como dice su palabra, Señor, que usted, Señor, ese nuevo pacto, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor. Bendiga cada vida, cada corazón y ayúdenos a entender, Señor, a poder comprender su grandeza, su maravilla que tiene escrita a través de su palabra. Bendiga cada vida, cada corazón y denos la fuerza, Señor Jesucristo, para poder alabarle. Unja, Señor Jesucristo, mi cabeza con aceite fresco y tome ese fuego del altar y queme mis labios para hablar de su grandeza, porque es
palabra llena de poder y de gloria. Gracias le damos, Señor, y bendiga cada corazón que se va a conectar, Señor Jesucristo, que va a reflexionar. Dice su palabra que el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. Por lo tanto, debemos reflexionar, debemos meditar en su palabra. Damos gracias y le pedimos una bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, por este minuto, este momento, ¿no es cierto?, de poder reflexionar en la palabra. Y Dios nos empieza a través del Espíritu Santo, a través de este gran hombre, ¿no?, de estos grandes hombres que Dios tomó, ¿no es cierto?, a estos grandes apóstoles que Dios, ¿no es cierto?, dio este ministerio. Maravilloso, nos va a explicar la palabra de Dios, esto maravilloso, ¿no?, a entender mucho, ¿no es cierto?, quieren que los circuncidemos, quieren que guardemos el día sábado, quieren que hacemos muchas cosas, pero Dios nos habla a través de su palabra, ¿no es cierto?, que el que está en Cristo está completo. Y Dios nos enseña por ello, porque es maravilloso. Vamos a leer, vamos a meditar, ¿no es cierto?, en la palabra. Ahora bien, dice Gálatas, hermano 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a la simiente como si hablara de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Mire qué lindo, mi hermano, como nos explica inmediatamente nuestro Dios, ¿no es cierto?, lo aclara, ¿no es cierto?, a quién fueron hechas las promesas, Abraham, ¿no es cierto?, pero en tu simiente, el cual es Cristo. Por eso debemos predicar, ¿no es cierto?, de que Cristo es el camino, que es la verdad y la vida, ¿no es cierto? Debemos hablar de aquello, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios bendiga a nuestra hermana Nancy, que está aquí conmigo también, ¿no es cierto? Dios le guarde y le colme de ricas bendiciones, así que el Señor Jesucristo nos colme de ricas bendiciones. Por lo tanto, nos habla algo maravilloso nuestro Dios, ¿no es cierto? Nos enseña, ¿no es cierto?, que en Cristo estamos completos. Por lo tanto, decimos al mundo entero, ¿no es cierto?, que tenemos que creer en Cristo, porque hoy día no es por la ley, ¿no es cierto? Hoy día no es por nuestra capacidad, sino hoy día es por creer, por fe. Por eso el Señor Jesucristo nos ayude, ¿no es cierto? Y nos dice su palabra y nos enseña, ¿no es cierto? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a la simiente como si hablara de mucho, sino como de uno, y a su simiente, el cual es Cristo. El 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. ¿Para qué fue hecha la ley? ¿No es cierto? Hoy día, ¿no es cierto?, nos ayuda el Señor. Parece que cuando hablamos, ¿no es cierto?, que hoy día no estamos en la ley, como que estamos sin ley, pero sí tenemos ley. Sí estamos con ley. No hay libertinaje en nosotros, porque tenemos que someternos a la verdad de Dios. La gente dice, ¿no es cierto?, que somos salvos por gracia, no hay nada que hacer. Tenemos que hacer, tenemos que allí obedecer a la palabra de Dios. Por eso Dios nos ayuda, hermano, para poder meditar, nos habla. ¿No es cierto?, que dice, no vale que, dice, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. Podemos ver, ¿no es cierto?, como Pablo los declara en su palabra, nos dice, ¿no es cierto?, que antiguamente estábamos sin ley, había pecado, pero estábamos sin ley. Y donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Vino 430 años después, ¿no es cierto? Nos habla cuál de aquello, ¿no es cierto?, es el pacto. Podemos decir mucho, no, es el pacto. Si es la Biblia nos explica que si es el primer pacto. Dios nos bendiga que son los 10 mandamientos. Dios nos bendiga que muchos quieren ahí introducirlo a los mandamientos, pero Dios nos ayude, ¿no es cierto?, porque el Señor nos enseña a través de su palabra cosas lindas, cosas maravillosas. Dice su palabra, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué? Hermano, Abraham les dijo, en tu simiente, por la promesa, por Cristo, nos explicó claramente, ¿no es cierto? No podemos confundirlo. ¿Qué nos dice el 18? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Mira qué lindo, mi hermano. Por la ley, por el pacto, por el primer pacto. Dios nos bendiga. Y Dios nos enseña esto que es maravilloso, mi hermano, que es lindo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante, ¿qué cosa? Mediante la promesa. Son cosas maravillosas, mi hermano, que el pueblo de Dios tiene que saber estas cosas, que son lindas y son maravillosas. Seguimos leyendo un poquito, mi hermano. Entonces nos hacemos la pregunta también nosotros. Hay una pregunta, ¿no es cierto?, con signo de interrogación, ¿no es cierto?, en Gálatas 3:19 dice, y entonces, ¿para qué sirve la ley? Bendito Dios, ¿no es cierto?, pero ¿para qué sirvió la ley? ¿Para qué Dios, ¿no es cierto?, conocía a Dios que no podíamos cumplir la ley? Él lo sabía, nuestro Dios, ¿no es cierto? Él lo conoce todo, mi hermano. Pero ¿hasta cuándo estaba aquello? Hasta que viniera la promesa.
¿Qué es la promesa? Es Cristo el autor de nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano. Miren lo que nos dice la Biblia. Dice el Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Te das cuenta, mi hermano? Hasta que viniere la simiente. Por eso Dios nos ayude, ¿no es cierto? Nos dé la fuerza para poder meditar en esto. Hasta que viniese la simiente, cual que hoy día hay muchas, ¿no es cierto? Muchas cosas que el hombre toma, ¿no es cierto? Y se enseña, ¿no es cierto? Pero esperando, ¿no es cierto?, que Dios tenga misericordia de nosotros para poder enseñar la verdad. Porque el Señor le dijo a un varón, ¿no es cierto? Habla, ten cuidado de la doctrina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas te salvarás tú y los que te oyen, los que te escuchan. Porque los que os escuchan, mi hermano, van a aprender lo que enseñamos. Y nos recuerden, mi hermano, que este evangelio, este ministerio fue dado no a nosotros, a los apóstoles. Por eso es importante, por eso hoy día no somos solamente, como siempre lo digo, solamente un portavoz de esto. Dios nos guarde y nos ayude. Y por eso tenemos que entender muchas cosas, conocer los tiempos, conocer las cosas maravillosas. Nos dice el 21, ¿qué nos dice? Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si pudiera justificarlo, pero ¿por qué? La ley es santa, es pura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba, mi hermano? Lo que pasaba, mi hermano, es que no podíamos cumplir la ley. Si solamente, hermano, aquel que quiere cumplir la ley, mi hermano, solamente por allí, se equivoca en algo y echa todo por tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Pero Dios es grande en amor, ¿no es cierto? Como dice Pablo, ¿quién lo liberará, ¿no es cierto?, de este cuerpo de pecado. Gracias damos a Jesucristo, el autor de nuestra vida. Dios nos bendiga y nos guarde, entonces nos enseña esto. Entonces, ¿por qué no habla de la ley, mi hermano? ¿Por qué no habla de un pacto? Pero Dios dice en su palabra que Él es el nuevo pacto. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Decimos, no, el pacto no es la ley. Vamos a leerlo, si es la ley o no es la ley. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, ¿no es cierto? Mira, vamos a leer en Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy, en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. ¿De qué está hablando nuestro Dios, no es cierto? ¿De qué? Del nuevo pacto, del pacto, de aquel pacto antiguo, ¿no es cierto? Lo está hablando de Moisés, ¿no es cierto? Cuando se ponía el velo, no podían verlo, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto?, su palabra, muchas cosas maravillosas, mi hermano, que nos está hablando hoy día nuestro Dios, para que usted medite, para que usted, ¿no es cierto?, esté mirando en la palabra de Dios. Y usted, ¿no es cierto?, dice que el oído prueba las palabras como para dar gusto a lo que come. Usted tiene que probar aquello, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, nos habla, ¿no es cierto? Mire qué lindo, hermano. Llamó a Moisés a toda Israel y le dijo, oye Israel. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque la ley fue dada ¿a qué? Al pueblo de Israel. Solamente al único que conoció de la tierra nuestro Dios, que Él lo eligió, fue al pueblo de Israel. Y la ley fue dada al pueblo de Israel, mi hermano, no a los gentiles. Dios nos bendiga y ahora estamos en la bendición de Dios, por misericordia de nuestro Dios, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mi hermano. Miren lo que nos dice Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestro oído, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Mire qué lindo, mi hermano. ¿De qué le estaba hablando? Le estaría hablando del pacto. Está hablando del pacto. Mire, seguimos leyendo un poquito la palabra de Dios. No como vuestros padres hice, mire, no con vuestros padres hizo Jehová este pacto. Lo que es lo que está, no con vuestros padres hizo Dios este pacto. Está hablando, ¿no es cierto?, no con los padres, con los antiguos, sino de cuántos, 400 años, 30 años vino, ¿no es cierto?, esto que está hablando nuestro Dios. Por eso los lleva, ¿no es cierto?, aquí a Moisés. Dios nos bendiga para poder meditar en esta palabra de Dios, poder meditar en ella, que es maravillosa, ¿no es cierto? Nos dice la palabra de Dios. Llamó Moisés a Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestro oído, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. ¿Por qué, no es cierto?, nos decía el Señor Jesucristo, ¿para qué fue la ley, no es cierto? Para que el pecado se hiciera manifiesto, para que se manifestara, para que se viera. Porque el pecado, mi hermano, es como una modiza, una empleada, podemos llamarlo, para llevarnos a Cristo. Esa es la ley. Dios nos bendiga. Nos enseña el Señor Jesucristo, hermano, aquí para que darnos cuenta que en Cristo están todas las cosas, mi hermano.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Deuteronomio 5:2 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Dónde hizo pacto? Este pacto lo hizo, no lo hizo en el comienzo, en el principio, sino lo hizo en Horeb, allí con Moisés. ¿Cuál fue el pacto? Que lo llevó a aquel lugar, ¿no es cierto? Y 40 días estuvo escribiendo en piedra, ¿no es cierto? Escribiendo en piedra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que él escribió en piedra? Aquellas tablas, hermanos, donde se escribieron los 10 mandamientos. Dios nos bendiga y nos lo empieza a mostrar esto que es maravilloso, ¿no es cierto? Y Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. Miren lo que nos dice en Deuteronomio 5:3. Nos se va explicando la palabra de Dios. Dice, no con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí, hoy vivos. ¿Se da cuenta? No con vuestros padres, no con los antiguos, sino lo hizo, ¿no es cierto?, allí en Moisés. Allí, hermano, nace esto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y nos ayude para meditar, ¿no es cierto? Pero había un propósito de Dios, ¿no es cierto? Por eso que Dios nació, ¿qué? En la ley, nuestro Dios, ¿no es cierto? Dios nos guarde. Y esto, hermano, es maravilloso comprenderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay hombres que quieren que hagamos esto, que todo lo que está en la ley, que los mandamientos, que todas estas cosas. Oye, así, como Pablo dice en su palabra, que Él no está sin ley. Pero ¿en qué ley está? En la ley de Cristo. Dios nos bendiga. ¿Por qué, mi hermano? La ley era diferente. No se explica en la Biblia estas cosas que son maravillosas, mi hermano. Amén. Dice, no con vuestros padres hizo Jehová este pacto. Estoy leyendo el Deuteronomio 5:3. No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. ¿Se da cuenta, hermano? Hay un tiempo, ¿no es cierto?, que está hablando de este nuevo pacto, de este pacto antiguo. ¿Por qué, mi hermano? Porque este pacto estaba pronto para desaparecer. Y todavía hay hombres que están todavía en esto. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Miren, Romano dice, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por lo tanto, cuando viene la ley, ¿no es cierto?, a través de nuestro Dios, ¿no es cierto?, dijo Pablo, ¿no es cierto?, en vez de haber sido de bendición, fue, ¿no es cierto?, como que lo mató la ley ahí. ¿Por qué? Porque descubrió el pecado. Antes había muerte, había pecado, pero no había ley. Dios nos bendiga. Dios nos guarde y nos ayude. Por eso fíjese, hermano, lo que nos dice la Biblia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces dice la palabra de Dios, Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué, mi hermano, nos dice hasta Moisés? Porque de ahí de Moisés ahora viene la ley. ¿Para qué? Con un propósito que lo está explicando el Señor. Con un propósito en esta ley, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Para darnos cuenta de que cuando, hermano, el pecado reabundó, se manifestó, también se manifestó la gracia. Dios nos ayude. Nosotros, hermano, hoy día estamos en el Evangelio de Jesucristo. Y no entendemos aquello, mi hermano, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo netamente, no primeramente a Israel. Porque el único pueblo que conoció el Señor, que mi hermano lo eligió él era un pueblo pequeño, no un pueblo fuerte. Dios lo eligió porque Él quiso elegirlo. ¿Para qué? Para traer salvación al mundo entero. Por eso dice la Biblia, hermano, que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Dios nos guarde y nos ayude, ¿no es cierto? Y nos ayude, ¿no es cierto?, para entender qué debemos predicar nosotros, ¿no es cierto? Dice, su palabra nos dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Nos declara Romanos 5:14. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Nuevamente no habla el cual es figura de aquel que había de venir, el cual es Cristo. Dios nos bendiga. Nos hablaba, ¿no es cierto?, que ese, ¿no es cierto?, nos enseña en la Biblia cosas muy lindas, muy maravillosas. Mire, por eso nos dice mi hermano en su palabra, aquí en el Salmo 147:19, nos dice así, mire, ha manifestado sus palabras a Jacob, su estatuto y su juicio, ¿a quién? A Israel. ¿Por qué? Bueno, porque la ley era para Israel. Ha manifestado sus leyes y su juicio a Israel, porque solamente Israel había conocido a nuestro Dios, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Por eso cuando dice su palabra, vino, ¿no es cierto?, aquel tabernáculo que estaba caído. ¿Quién era? El pueblo de Israel. A él vino primeramente, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron, pero sí un remanente le recibió, como estaba profetizado en el profeta Joel, porque Dios lo sabe todo, porque Dios lo conoce todo, mi hermano. Dios le bendiga, una palabra muy linda, hermano, de reflexión. Dice, ha manifestado su palabra a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel.
su estatuto y su juicio a Israel. Salmo 147:20, no ha hecho así con ninguno otro de las naciones. Miren lo que nos dice ahí mismo en el 20. Salmo 147:20 dice, no ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, dice el Salmo. Solamente era la ley para aquellos, ¿no es cierto? Para aquellos que estaban, ¿no es cierto?, oprimidos. ¿Por qué? Porque no podían cumplir la ley. Para aquellos que, hermanos, que si fallaban en un punto, erraban, ¿no es cierto? Pero hoy día, hermano, la gracia de Dios es maravillosa, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a seguir leyendo un poquito, mi hermano, las palabras de Dios que nos enseña. Miren lo que nos dice en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo, hermano? Los hacedores de la ley. ¿Y cómo si no podían cumplir la ley? ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, para meditar en aquello que es maravilloso, que es glorioso. Por lo tanto, allá, ¿no es cierto?, había algo. Podían, ¿no es cierto?, por su capacidad, ¿no es cierto?, tratar de cumplir las cosas, ¿no es cierto? Pero hoy día, ¿qué es lo que es? Hoy día es por fe. Es diferente. ¿Lo nota usted? Dios nos guarde, ¿no es cierto? Pero no estamos sin ley, sin libertinaje. No, mi hermano. Tenemos la ley que Dios nos ordena a través de la conciencia, mi hermano. A través de esto maravilloso nos enseña el Señor Jesucristo, mi hermano. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miren lo que lo dice en Gálatas. La ley no es de fe. ¿Escuchó? La ley no es de fe. Por eso lo está diciendo. La ley no es de fe. Mire, la ley, dice en Gálatas 3:12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Se da cuenta conforme su capacidad, pero no podían. Pero la fe es diferente. Por eso, hermanos, fuimos justificados no por nuestras obras, sino por creer, por recibir a Cristo en nuestro corazón. Dios nos guarde. Este evangelio glorioso, esto es lindo, es maravilloso lo que estamos hablando, hermano, para que usted lo pueda leer, para que usted lo pueda meditar. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, explicándolo allí, ¿no es cierto?, explicando estas cosas. Lo hablo con mucha franqueza. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué lo dice? Mire, Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. Miren lo que nos dice, mi hermano, en 2 Corintios 2:13. No como Moisés, que poniendo el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista al fin de aquello que había ser abolido. Miren, ¿lo entiende usted, mi hermano? ¿Ah? Dice que Moisés se ponía un velo, hermano, para que no vieran la gloria de Dios que está en él. ¿Ah? Porque esto iba a ser abolido un día. Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque venía la promesa. Esto era, hermano, igual que una modicia, como decirlo, explicarlo un poco más sencillo, es como una empleada. Que la ley era como una empleada que ahora había llevarnos a Cristo, para que creyeran en Él, por fe. Por eso el Señor nos dice, ¿recibiste espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dios nos guarde, nos ayude, no sé. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por oír con fe la verdad de Dios, recibimos su porción en su espíritu, ¿no es cierto? Que todavía hay muchas confusiones en el Espíritu Santo de Dios todavía, como que no está trabajando porque no entendemos aquello, pero el Espíritu Santo de Dios tiene que darnos a entender las cosas, ¿no es cierto? Para hablar con seguridad, ¿no es cierto? Dios nos dé la fuerza para poder meditar en aquello. No como Moisés, que poniendo un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había ser abolido. Mira qué lindo, hermano. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué lo está hablando? El antiguo pacto. ¿Qué, mi hermano, el antiguo pacto? ¿Qué? ¿Serán los 10 mandamientos, mi hermano? Dios no. Cuando leen el antiguo pacto, ¿por qué? Porque el Señor nos habla de un pacto nuevo, de algo nuevo, ¿no es cierto? Mire, dice, y como Moisés, que ponía un velo, no, estábamos leyendo Corintios 3:14, 2 de Corintios, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mi hermano, yo me gozo en la verdad de Dios porque la verdad es maravillosa. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando leen, ¿no es cierto?, el pacto, cuando están en la ley, el pacto antiguo, ¿no es cierto?,
Todavía les queda el velo puesto, que no está el velo puesto en sus ojos, porque ellos pueden leer, el velo está puesto en el corazón. ¿Por qué? Porque no han creído. Pero cuando crean en el Señor Jesucristo, hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Miren lo que dice su palabra, mi hermano. Estábamos leyendo el 13. Dice, no, estábamos leyendo el 14, ¿no es cierto? Y vamos a leer el 15 para que podamos entenderlo también, porque nos dice, porque muchas veces tomamos la Biblia, hermano, y no sabemos qué es lo que está hablando nuestro Dios. Pero Dios quiere que podamos entenderlo, ¿no es cierto? Nos dice algo. ¿Por qué nos dice esto? Miren lo que nos dice mi hermano. Dice, mire, 14, pero el entendimiento de ellos, el 15, dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Leen todavía el pacto. Dios nos guarde y nos ayude. ¿Qué es el pacto? Dios nos bendiga. Miren lo que dice el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Y por qué? Cuando se conviertan al Señor, el velo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuál libertad? Para saltar, para evitar. Se toma este pasaje bíblico para hacer otras cosas, mi hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad para conocer al autor de la vida. Para conocer. Cuando se convierten al Señor, ahí habrá libertad en ellos. ¿De qué libertad hablamos, mi hermano? Dios nos bendiga. ¿Cómo tomamos la palabra de Dios para pensar, para hacer creer cosas? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Miren, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Usted sabe quién es el Señor? Jesucristo. Pero el Señor es el Espíritu. Estoy leyendo el 17, 2 de Corintios 3. Pero el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No para saltar, no para gritar. Libertad de conocer el autor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el velo va a ser quitado por Cristo. Porque va a llegar el tiempo, mi hermano, donde ese pueblo de Israel va a reconocer a aquel que traspasaron. Y llorarán, gemirán, mi hermano. Pero a nosotros nos ha mandado el Señor, como le dijo mi hermano allí lo ha hecho. ¿Ah? Señor, restaurarás a Israel en este tiempo. ¿Qué le dijo el Señor? A vosotros nos toca saber los tiempos y los sazones. Pero recibiréis poder, ¿para qué? Para que prediquéis el Evangelio. Para que prediquéis esta promesa que se hizo a Abraham. Que en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia hay, mi hermano? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude, mire. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bonita es la palabra del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es bonita, hermano. Es muy maravillosa, es muy gloriosa la palabra de Dios. Por lo tanto, de esa libertad habla nuestro Dios. No para que podamos, ¿no es cierto?, hablar, entender, sacamos un texto de su contexto y hacemos una doctrina, mi hermano. Dios nos guarde para meditar, mi hermano, esperando que usted pueda compartirlo, para que muchos puedan escucharlo, para que muchos puedan meditar en él, porque solamente Dios, mi hermano, es el que puede hacerlo reflexionar, meditar a todos nosotros, ¿no es cierto? Dios nos guarde, mire qué linda la palabra de Dios, mi hermano. Mire, y lo sigue hablando. Mire, lo dice en Corintios 18, 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por Él el Espíritu. Miren nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Esta salvación. No tenemos que aferrarnos a aquello, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era por nuestra capacidad. Sino que hemos recibido por oír con fe. Nosotros creemos por fe. El justo por fe, por la fe vivirá. ¿Ah? Por lo tanto, somos transformados de gloria en gloria, cada día aprendiendo, cada día madurando, porque están saliendo muchas cosas de nosotros que antes había, pero muchas partes hay mentira y engaño, hay muchas cosas que es muy triste, mi hermano, es muy triste ver cosas, mi hermano, nos da pena en nuestro corazón, pero Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? Porque Dios es grande en todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces dice que somos transformados de gloria en gloria. Miren, mi hermano, qué lindo, ¿no es cierto? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos guiados por el Espíritu del Señor. Por eso es importante, hermano, la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la Biblia. Miren lo que los amigos un poquito a leer, ¿no es cierto? Éxodo 34 y 27.
Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Conforme a qué palabra? A los mandamientos de Dios. Conforme a estas palabras he hecho pacto con Israel. Por lo tanto, el pacto antiguo era solamente con el pueblo de Israel. Mire qué lindo, hermano, cómo nos habla. Voy a leérselo de nuevo. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios nos bendiga, mi hermano, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Nos dé la fuerza. Éxodo 34, 28 dice, y a él, mire, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que sí, el pacto antiguo era los 10 mandamientos. Miren cómo lo aclara la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos meditar en aquello? Por eso Dios traía un nuevo pacto. Por eso esto estaba, hermano, allí. Por eso Dios dio estas cosas. Y por eso nos explica el apóstol Pablo, porque nosotros no tenemos evangelio. El evangelio lo formó Dios con aquellos grandes hombres. Los tomó a ellos y les dio el poder que no nos daba a nosotros. Las señales y muchas cosas que ellos hacen porque ellos tenían el ministerio. Nosotros hoy día estamos predicando lo que ellos predicaron. Por eso somos un instrumento en las manos del Señor. Pero queremos ser igual que ellos. Queremos ponernos a la altura de ellos, mi hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Y no lo decimos con palabras, pero en nuestros hechos se refleja aquello, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude esto que es maravilloso, mi hermano, qué lindo, ¿no es cierto? Dice Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. ¿Dónde? Allí en el monte. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mire qué lindo, hermano. Por lo tanto, allí nos está hablando algo. Ese era el pacto, ¿no es cierto?, que hizo, pero solamente con el pueblo de Israel. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Pero habían promesas, porque les dijo, ¿no es cierto?, en la simiente, Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto tiene un tiempo, hasta que se manifieste la gracia de Dios. Y había salvación para todos. Gracias, amor al Señor, por esto que es maravilloso, mi hermano. Miren lo que nos dice en Deuteronomio, vuelve a hablarlo, Deuteronomio 4:13. Y él os anunció, ¿qué? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el antiguo pacto. Lo explica la Biblia, nos dice esto es lo que está allí. Y por eso el Señor nos dejó, hermano, la palabra de Dios, para que no seamos engañados. Para que no erremos, mi hermano. Dios nos bendiga, hermano, Dios nos guarde, mire. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿A quién? A Moisés, ¿no es cierto? ¿Dónde? Allí en Deuteronomio 4:13. Mire qué lindo, por eso es importante, mi hermano. Vamos a leer Romanos 1:5, que nos habla de estas mismas cosas, mi hermano, nuestro Dios, de esto maravilloso. ¿Y por quién recibió la gracia? Mire, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Mire qué lindo. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Es el apóstol. ¿Por qué? Porque ellos recibieron estas cosas. Ellos fueron los hermanos los que Dios llenó de su gloria. No nos comparemos a ellos. Y si Dios nos da el privilegio de poder predicar este evangelio, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero el enemigo trabaja por una y otra forma. Pero más grande que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermano, esperemos el tiempo de Dios. Porque, hermano, todas las cosas se dan. Dios nos bendiga y esperando, ¿no es cierto?, que Él trabaje. Dios nos bendiga que Él se mueva, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice, mi hermano, su palabra en Romanos 1:5? ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia, ¿a qué? A la fe. Todas las naciones por amor de su nombre. ¿Se da cuenta? Por la fe hoy día. ¿No? Recibieron el apostolado ellos para predicar, ¿no es cierto?, esta fe, para que creamos en esta fe. Por tanto, hoy día no es por obra, no es por nuestra capacidad,
Dios nos bendiga, es maravillosa la palabra de nuestro Dios. Para que usted la medite, ¿no es cierto? Usted puede, ¿no es cierto?, leerlo, meditarlo, volverlo a repasar allí, ¿no es cierto? Y poder, ¿no es cierto?, meditar en ello, mi hermano, porque se genera mucho tiempo, muchas veces, mi hermano, y el tiempo nos lleva a pillar. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para todo el mundo se esparció el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, no nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Dios nos guarde, dice, en Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo. No hay otra esperanza. Por eso Él nos dice que es el camino, la verdad, la vida. Llamado a ser de Jesucristo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a volver a leer Gálatas, mi hermano. Gálatas nuevamente, porque es un libro muy lindo que nos habla de mucho de la ley, ¿no? Nos enseña muchas cosas. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dios nos guarde y nos ayude, ¿no es cierto? ¿Qué nos hizo la ley? Nos llevó a Cristo, el autor de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando Pablo lo declara en Romanos, lo empieza a explicar aquello que es maravilloso, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mire. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira, mi hermano, qué lindo, como nos enseña el apóstol Pablo. Con Cristo, estoy leyendo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire qué lindo, hermano, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo yo, les dijo Pablo a los judíos, ¿no es cierto? Aquellos que estaban contradiciendo, aquellos que decían muchas cosas, ¿no es cierto? Tuvo que enfrentar, ¿no es cierto?, hasta Pedro, ¿no es cierto? Y decirle las cosas claras, ¿no es cierto? Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, mi hermano, Dios nos dé la fuerza porque es maravilloso. En Cristo estamos bien, mi hermano, muy bien, dice, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y estoy leyéndote Gálatas, mi hermano, 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué lindo, hermano, el Señor nos guarde, nos ayude. Miren lo que nos dice mi hermano Gálatas 2:21, no desdeche la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, mi hermano, fuéramos justificados, por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta? Dios nos ayude. Entonces, cuando queremos guardar la ley, tenemos que guardar todo y no somos capaces de hacerlo. Por eso Dios, hermano, vino. Dios nos bendiga. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el pecado se hizo pecaminoso, sobreabundó el pecado y también sobreabundó la gracia. Por lo tanto, es importante, mi hermano, que aquel pacto tuvo gloria, ¿no es cierto? Tuvo gloria, era glorioso ese pacto, pero más gloria tiene el nuevo pacto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermano. Miren lo que nos dice mi hermano, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue hecha la ley? ¿Para qué fue hecha la ley? Nos preguntamos. Entonces, ¿para qué? ¿Qué propósito tenía con la ley nuestro Dios? El Señor vino en la ley, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Dice, y entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. ¿Se da cuenta? Hasta que viene la simiente. ¿Qué es la simiente? Cristo, el autor de nuestra vida. Por eso, hermanos, queremos que el mundo entero crea en Cristo el Señor. Queremos que el mundo entero encuentre salvación. El Señor dice en su palabra que no quede que ninguno perezca. Entonces, ¿cómo predicamos tantas cosas, no es cierto? Hay muchas doctrinas, ¿no es cierto? Debemos predicar a Jesucristo. Por eso Él nos dice que Él es el camino, la verdad, la vida. Y que en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre, como lo habla Hechos, ¿no es cierto? 4:12. Porque ninguno otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dios nos bendiga, que puedan creer y aceptar y recibir a Cristo en su corazón. Ese, hermano, las ganas, el deseo en nuestro corazón. Gálatas 3:20 también nos dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Es uno. Dios nos bendiga, un solo Dios. Dios nos bendiga. Y Dios nos va a mostrar este misterio. ¿Quién es Dios? Lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Que
indiscutible y grande es el misterio. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, anduvo en condición de hijo, se hizo obediente a sí mismo. A sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y en muchas partes nos enseña, como lo habla en Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y así hay muchos trozos de la Biblia que nos enseñan el mismo Dios. Por eso, mi hermano, Apocalipsis 1:8 lo dice, que Él, mi hermano, es el Alfa y el Omega, el primero y el último, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios nos guarda, tiene muchas cosas que hacer nuestro Dios todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, dice que también se va a sujetar a Dios para que Dios sea uno en todo. Se acaba su ministerio. Dios nos guarda y nos ayude. Viene un tiempo que también el Señor tiene que enseñarlo, ese tiempo. Ese tiempo cuando ya, ¿no es cierto?, pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, hermano, es maravillosa la palabra. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no podemos, hermano. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Mire qué lindo, hermano. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para Cristo, para la promesa. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Quién era, mi hermano, primeramente? Los judíos. Israel estaba, ¿no es cierto? Estaba prisionero, no tenían salida, pero Dios les daba la salida. ¿Por cuándo? Muchos creyeron cuando Cristo vino, muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Pero Dios eligió a ese pueblo. Por lo tanto, ¿usted cree que ama a Israel? Ama todavía a Israel. Lo ama nuestro Dios. Tiene muchas promesas para el pueblo de Israel. Que tiene Dios darlo a entender aquello, mi hermano. Muchas promesas que tienen que cumplirse. Porque este Dios que tenemos no es hombre, mi hermano, para mentir. Si este Dios es verdadero, no es real. Dios nos guarde y nos ayude. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que ya se revelaba. Mire qué lindo, hermano. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ha sido nuestro ayo? Una modriza. Nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Por eso es importante. Todo lo hace el Señor Jesucristo ordenado. Todo nuestro Rey lo hace, mi hermano, dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, mi hermano. ¿Te das cuenta? No por las obras. ¿Ah? Fue como una modriza que nos lleva, ¿no es cierto? Lo tomó la ley de las manos y lo hizo mirar a Cristo. Como dice la palabra de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es un símbolo de aquello. ¿Se da cuenta? Fue levantado nuestro Rey, fue resucitado al tercer día. Dios nos bendiga para que usted crea en el Dios grande, en el Dios de la gloria, mi hermano. El Señor Jesucristo le bendiga a todos aquellos que están conectados y los que se van a ir conectando. El Señor les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones a todos los que meditan en la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mire qué lindo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oraban en nuestros miembros, llevándonos fruto para la muerte. Mire qué lindo, hermano. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos a quienes que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De qué está hablando? Del pacto antiguo. ¿Se da cuenta, hermano, lo que dice el apóstol? Para no, cuando leamos Moisés, como estaba, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, y como todavía hay hombres ahí, mi hermano. Dios nos bendiga. Que un día dice el Señor Jesucristo, hermano, que tienen el velo en el corazón porque no han creído. Pero dice la palabra que un día por Cristo va a ser quitado ese velo. Van a creer en nuestro Dios, mi hermano. Dice el Señor Jesucristo que van a llorar, mi hermano, como nunca han llorado. Van a llorar mucho, mi hermano, acordarse de aquellos que estuvo con ellos el Mesías y no le recibieron, no creyeron, mi hermano. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos,
De modo que sigamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, el pacto antiguo, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso es importante. 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Mire qué lindo. Como sujeto a la ley. Por eso parece que Pablo estuviera sin ley. ¿Estamos los que hemos creído en Cristo, estamos sin ley? ¿O tenemos también ley? ¿Tenemos que obedecer a Jesucristo? No tenemos que obedecer. Por eso Pablo lo está explicando aquí. Aunque él, ¿no es cierto?, le predicaba a aquellos que estaban bajo la ley, aunque él no guardaba la ley, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, pero ganar a los que están sujetos a la ley. Miren lo que nos dice el 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Te das cuenta, no? Tenemos que obedecer a Jesucristo. No es por nuestra capacidad hoy día, sino por lo tanto es importante la grandeza de Dios, es importante la maravilla de Dios, haber llegado a nuestro corazón, a nuestra vida, porque no nos merecíamos aquello. Estábamos, ¿no es cierto?, los recogió llenos de lepra. ¿Y usted cree, mi hermano, que podrá recoger a Israel? ¿Lo justificó porque nosotros, hermanos, lo merecíamos? No. También ellos están en desobediencia hoy día. Pero Dios ama al pueblo de Israel, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos dé la fuerza también, ¿no es cierto? Hemos hablado de aquellas cosas aquí, mi hermano, lo hemos predicado, hemos hecho estudio con los jóvenes en este lugar también, aquello maravilloso. Dios nos guarde, nos ayude, nos dé la fuerza para glorificar a este Dios. Y lo que dice, mire, Romanos 3:20. Yo por las obras de la ley, mire, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ni un ser humano será justificado por la ley. Así que ya no hablen de que guardemos aquello, hermano, aquella ordenanza. Sigamos a Cristo con toda nuestra gana, con todos nuestros deseos, allí, ¿no es cierto? Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, ¿para qué se hizo la ley? Para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta de aquello, aquel pueblo de Israel, ¿no es cierto? Se diera cuenta de aquello, dice, pero la ley se introdujo, estoy leyendo Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es bonita la palabra. ¿Cómo pagarle? ¿Cómo podemos pegarlo? El Señor dice, ¿no es cierto? Aquel que bendice a Israel, Dios lo va a bendecir a él también. Hay promesas grandes, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos colme de ricas bendiciones. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vivir eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire cómo nos va explicando el Señor esto, ¿no es cierto? El pacto antiguo. Vamos a leer el último texto de esto, mi hermano. Dice su palabra, dice, mire, el Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquel que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no un pacto nuevo. Ese pacto que el Señor nos hizo al entrar a ese pacto de la gloria de Dios, a ese pacto glorioso, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo justificó, no nos merecíamos aquello y gracias damos al Señor. ¿Pero qué tenemos que hacer hoy día? ¿Obedecer a qué? Al Evangelio. ¿O no? Al Evangelio tenemos que obedecer. Por eso es importante, hermano, meditar en el Señor. Muchas veces predicamos cosas que no tenemos que predicar. Tenemos que predicar el Evangelio. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles, mi hermano, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Y el Señor les dijo, a vosotros nos toca saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe con quién tenía el diálogo? No con los gentiles. Tenía el diálogo ¿con quién? Con los apóstoles. Con ellos estaba conversando. Muchas veces tomamos las cosas como para nosotros.
Pero Dios nos ha dado de su Espíritu, ¿no es cierto? Y ha puesto dones en la iglesia para trabajar en la obra de Dios. Por lo tanto, Dios nos guarde, nos ayude para meditar en aquello que es maravilloso, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos colme de ricas bendiciones. Voy a leerlo, hermano. Ya terminamos el pasaje, vamos a leer un poquito algo importante para que usted medite, para que usted, ¿no es cierto?, no se jacte, no se vanaglorie. Voy a leerle algo muy importante ya en Romanos 11, 24. Voy a leerle como 3 textos, pero los voy a leer nomás, mi hermano, porque es un pasaje que lo hemos predicado, pero vamos a volverlo a predicar, mi hermano. Dice el Señor: porque si fuese cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado del buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, porque no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esto será mi pacto con ellos, cuando yo quite el pecado. Mire qué lindo. Nos dice el 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿De quién? De los gentiles. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? El Evangelio. Miren lo que nos manda el Señor Jesucristo. Así que en cuanto en el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Lo ama el Señor al pueblo de Israel todavía, ¿no es cierto? Están en desobediencia, pero así también estuvimos nosotros cuando Dios nos llamó. Y Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Entonces, solamente leyéndole aquello, ¿no es cierto? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia en él. Mire qué lindo, ¿se da cuenta? Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia conceda a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Bonita la palabra del Señor, Dios le bendiga, para que usted la lea. Para que usted venga, igual como vino aquel tiempo Apolo. Apolo predicaba el bautismo de Juan. Pero se presentó aquel matrimonio y les pusieron más excelente el camino al Señor, porque el bautismo de Juan también era el Señor, pero también tenía su tiempo. Y él fue a escudriñar la Escritura para ver si... Y después, mi hermano, fue de gran bendición, porque se entregó por la Escritura, testificando, ¿no es cierto?, que Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es una bendición. Dios le bendiga, Dios lo guarde, y usted compártelo para que puedan oírlo, para que muchos puedan ser saciados con la grosura de la casa de nuestro Dios. Solamente somos portavoz de ellos, solamente el Evangelio está escrito. Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a orar dando gracias al Señor y invitándole para mañana, para reunirnos en este lugar, ¿no es cierto?, y poder alabar y bendecir el nombre de Jesucristo, donde hay otra palabra de reflexión. Otra palabra, dice que el oído prueba las palabras como para dar gusto a lo que coma. Cuando llegamos a la casa de Dios somos saciados de la grosura de la casa, si ponemos atención, si meditamos en aquello que está hablándonos el Señor. ¿Cómo sabemos si lo está hablando el Espíritu Santo? Muchas veces decimos, el hombre lo habla, ¿no es cierto? Pero si meditamos, si pensamos, vamos a entender que el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos, mi hermano. Así que invitándoles para mañana a las 8 estaremos en este lugar, si Dios nos concede la vida, alabando y glorificando al Dios de la gloria. Un abrazo gigante para todos, mi hermano, y vamos a orar al Señor dándole gracias por esta hermosa palabra, y de ahí vamos a saludar a unos pocos que están conectados. Dios le bendiga, y así, ¿no es cierto?, usted pueda, ¿no es cierto?, bendecir a nuestro Dios. Eterno Señor Jesucristo, gracias te damos en este día glorioso por tu palabra tan maravillosa que nos habla, que nos enseña, que lo ilumina, Señor. Dice tu palabra que tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien estar como una antorcha encendida para que alumbre, Señor, el lucero de la mañana en nuestros corazones, Padre. Gracias, gracias infinita, gracias por todo, Señor, por ser un portavoz de ella, Señor Jesucristo, Padre amado, Dios del cielo, a estos grandes hombres que un día tomó, Señor, para dejar este evangelio al mundo entero, Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro. Bendiga a esta familia, Señor, bendiga a este remanente que usted ha levantado en este lugar. Ponga virtud del cielo, porque sabemos, Señor Jesucristo, que el enemigo anda como león de gente buscando a quien devorar, pero más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y su palabra nos dice, y con
confiamos en usted, Señor, para que usted haga lo que ha de hacer, Señor Jesucristo, Padre amado, porque usted es poderoso, Señor, usted es dueño de todas las cosas. Mi alma le alaba, mi alma le glorifica. ¿Y quién, Señor, que no usted conoce nuestros corazones, Padre amado, Dios del cielo? Ayúdenos, saque todo lo que impide su gloria, Señor, bendito Dios del cielo, y que podamos ser, Señor, como usted le dijo, que nombre, he aquí un verdadero israelita, que no haya engaño en él, Señor, ayúdanos para que esté en nosotros, Señor Jesucristo, para que no haya engaño en nosotros, sino que su palabra pueda correr como río de agua viva, Señor, porque su palabra corta cadena, liberta, Señor Jesucristo, Padre amado. Dice su palabra que este mundo está guardado por la palabra, porque por la palabra fue creado y está guardado por la misma palabra para el día del juicio, Señor, bendito Dios del cielo. Ayúdenos, Señor Jesucristo, y guárdenos, porque fuimos engendrados de esta palabra gloriosa, Padre amado. Bendiga cada corazón, bendiga nuestro obispo, bendiga nuestro presbiterio, bendiga a nuestros pastores, bendiga, Señor Jesucristo, a aquellos que por su misericordia hemos conocido que usted, Señor, es un solo Dios y la vida eterna. Señor, que usted lo llena todo, está en todo lugar, Padre amado, Dios del cielo. Y gracias le damos, Señor Jesucristo, por su bondad, por poder entender aquello, Señor, que no fuimos a la universidad, Señor, sino que usted vive en nuestra mente y podemos entender que Dios es uno, Padre amado, Dios del cielo. Y gracias para decirle al mundo que usted hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Señor, que usted que puede rescatarlo, Señor, que usted en la roca, Señor Jesucristo, donde podemos aferrarlo. Le damos gracias, bendiga cada corazón y cada vida, y le damos gracias. Esta palabra escríbala, como usted dijo que la pondría en nuestra mente y la escribiría en nuestro corazón. Y también dijo que la pondría en nuestro corazón y la escribiría en nuestra mente. Le doy las gracias, le pido esa bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y pidiéndole por todos también aquellos que están conectados, que usted los bendiga grandemente, Padre amado. Gracias damos al Señor Jesucristo, mi hermano, saludando a nuestros hermanos, nuestro hermano Todeo, muchas bendiciones, mi amado hermano, dice nuestro hermano Todeo, nuestra hermana Débora también, Dios le bendiga, le guarde, nuestra Dominga Morales también, Tapia, Dios le bendiga mucho, le colme de ricas bendiciones, ¿no es cierto? Un abrazo gigante para todos. Nuestro hermano Jaime Vargas Cruz, también bendiciones para él, bendiciones a nuestro pastor José Acuña, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, amén. También bendiciones para usted, mi hermano Jaime, Dios le bendiga, y ahí, ¿no es cierto?, aferrándose en el Señor Jesucristo. Mire que el Señor Jesucristo le ama, mi hermano. Dios le bendiga, le guarde, saludos a su familia, a todos, mi hermano. Nuestro hermano Javier Lago, de aquel lugar de Temuco, donde está allí, y nuestro pastor también en aquel lugar, también, a su familia, su esposa, su hija, todos, bendiciones para ellos. Un abrazo gigante, hermano, en el nombre de Jesucristo, y bendiciones para ellos, mi hermano. Dios le bendiga. A nuestra hermana Sonia Lecaro también, Dios le bendiga, Dios le guarde, le colme ricas bendiciones. Recuerde, mi hermano, que tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que alabar a este Dios grande, darle a Él la gloria, la honra, mi hermano, porque, mi hermano, nuestro hermano Raúl, también de aquel lugar, ¿no es cierto?, de San León, Dios le bendiga también, ¿no es cierto?, nuestro hermano Raúl, un abrazo gigante. En estos días conversaba con él allí en las conferencias, y le decía yo, estamos, ¿no es cierto?, cualquier día que venga a verlo a este lugar, ¿no es cierto?, visitarlo, aquí lo vamos a recibir también nuestro hermano Raúl. Dios le bendiga también, ¿no es cierto?, y lo colme de ricas bendiciones. Guido Ñañez también, el Señor le bendiga, le colme de ricas bendiciones, a él, a su esposa, también a nuestro hermano Juan, también a nuestra hermana Sandra, también y a todos los bendiga el Señor y ponga bendiciones en su corazón, en su alma, ¿no es cierto? Dios le guarde. Nuestra hermana Rosita González también, Dios le bendiga y le colme de ricas bendiciones, bendiga a su compañero, bendiga todo su entorno, bendiga a su madre, bendiga a su padre, nos bendiga grandemente, porque sabemos que este Dios es maravilloso, ¿no es cierto? Y si vamos allí, ¿no es cierto?, recibiremos bendición del Dios del cielo. Así que el Señor les bendiga y les guarde, ¿no es cierto? Dios les colme. Nuestro pastor Ismael Bascuñán, bendiciones, mi amado pastor y congregación. También bendiciones para nuestro pastor Ismael, que estuvimos allí en las conferencias juntos, ¿no es cierto? Dios le bendiga, ¿no es cierto?, del hogar de Santiago, también nuestro pastor, un abrazo gigante, y el Señor le bendiga a todos, ¿no es cierto? Pude conversar con varones también de su iglesia, también allí, ¿no es cierto? Así que un abrazo para ellos también, y para todos, Dios les bendiga, les guarde, ¿no es cierto? Bendiciones también, ¿no es cierto? Nos habla a través de su palabra, hermano, nuestro Richard Gatica. Muchas bendiciones, pastor, muy hermoso la reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a usted. Bendiciones también nuestro hermano Ricardo Gatica, un abrazo gigante también para él. Elene Aguilera también, Dios le bendiga, Dios le guarde también y Dios la colme de ricas bendiciones. Dios colme de bendiciones esos corazones, ¿no es cierto? Porque
Él es el que bendice, mi hermano, Él es el que está allí, ¿no es cierto? Ricardo, Gatica también, el Señor Jesucristo le bendiga también y le colme y bendiga a todo su entorno, su familia, ¿no es cierto? Los guarde. Débora Acuña también, mi hija también, Dios le bendiga también. Nuestro hermano Pablo Núñez dice, bendiciones, pastor, y a todos los que se ven conectados. Amén, bendiciones para todos, dice nuestro hermano Pablo Núñez, predicador de este lugar también. Dios le bendiga a él, a su esposa que está enfermita de una pierna por allí, se cayó, ¿no es cierto?, pero ya está en recuperación. Así que el Señor la bendiga también, ¿no es cierto?, a ella y la colme de ricas bendiciones. Así que el Señor nos guarde y nos colme de ricas bendiciones. Mi hermano, hay otro nombre, pero no lo puedo leer, no lo alcanzo a ver. Bueno, el Señor bendiga a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar, a los que van a reflexionar. Usted comparte, hermano, esta palabra porque es gloriosa para que nos aferremos, para que podamos darnos cuenta en quién hemos creído, ¿no es cierto?, en esa bendición tan grande de creer en el autor de nuestra vida. Así que el Señor le bendiga y lo invitamos para mañana a las 8, si usted puede conectarse, ¿no es cierto? Ahí usted pone en la lupita, José Acuña, aparece José Acuña, y usted, mi hermano, puede entrar ahí, puede ver 1 año, 2 años, predicaciones, usted puede ir revisando. Así que el Señor le bendiga, le guarde, ¿no es cierto? Es para que podamos conocer, ¿no es cierto? El Señor dice en su palabra, ¿qué nos dice? No se goce el sabio en su saber, no se goce el fuerte en su valentía, no se goce el inteligente en su inteligencia, sino no se goce el rico en su riqueza, goces en entenderme y en conocerme. Eso es lo que quiere Dios, no que me conozca a mí, que conozca al autor de la vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Un abrazo gigante y el Señor le bendiga, le guarde y córtenos, hermana Nancy. Así que invitándole para mañana a las 8, mi hermano, si Dios lo permite.